Hola, soy Jack Perkins. Bienvenidos a Biografía. Las películas sobre héroes y heroínas que comienzan de la nada y luchan por llegar a la cima pueden levantar el ánimo y a veces también pueden llegar a ser éxitos comerciales. Pero a menudo también hay una ironía en este tipo de películas. La estrella cinematográfica que generalmente interpreta ese papel es multimillonaria, que llega a filmar a los barrios pobres en una limusina. Bien, en 1976, el público vio una película en la que el personaje principal se enfrentaba a la pobreza, el rechazo y el escarnio, y que fue interpretado por un hombre que también se había enfrentado a la pobreza y el rechazo. Y peor aún, era un actor que había luchado por sí mismo. Hoy en Biografía, el inclinado camino a la cima de Sylvester Stallone. Después de más de 2 décadas de que el cuento de la Cenicienta lo lanzara a la cima, Sylvester Stallone aún es un ídolo mundial. Rocky has prevailed over some very trying times. Sylvester Stallone, un golpe de éxito. El 6 de julio de 1946, Sylvester Stallone nació en el Hospital Cornell de Nueva York. Fue un parto difícil. Los médicos usaron forceps que dañaron permanentemente los nervios de un lado del rostro del bebé. Los Stallone vivían en un apartamento sin agua caliente en Hell's Kitchen, uno de los barrios más peligrosos de Nueva York. Su madre Jackie era una fanática de la astrología y se volvió hacia las estrellas de Hollywood en busca de un nombre. Tyrone Power was the idol of the day. Oh, yes. So when he was born, I thought his name will be Tyrone Stallone. It rhymes so beautifully. And when they came in, I filled out the birth certificate, Tyrone Stallone. Pero su padre Frank pensaba de otra manera. Quería que su primogénito llevara el nombre de su abuelo siciliano y sin consultar con Jackie cambió el nombre en la partida de nacimiento del bebé. And here's this long, dreadful name, Sylvester Gaudenzio Stallone. So I called the Board of Health up. I said, this is the wrong name. And I was furious. Pero se quedó Sylvester. Era una advertencia temprana de lo diferente que podían ser sus padres. Frank era un veterano del ejército que estudiaba para trabajar como barbero. Era chapado a la antigua y tradicional comparado con Jackie, quien era una hermosa corista en el Club Diamond Horse Show de Nueva York. Después que nació el bebé, Jackie volvió a trabajar. Sylvester era cuidado en una pensión y regresaba a casa durante los fines de semana. En la pensión también vivían unas jóvenes aeromosas italianas. And guess what? All the stewardesses fell in love with him, and they took turns keeping him in bed with them. So he had a very early orientation. He cannot say that he wasn't loved. El hermano Frankie llegó cuando Sylvester tenía 4 años y la familia se mudó a Silver Springs, en Maryland, un confortable suburbio de Washington, D.C. La familia estaba en mejores condiciones, pero a Sylvester le costó adaptarse. Era un chico muy flaco e inseguro con problemas de lenguaje. I think most of the kids saw him as kind of like the funny guy or the funny kid, the weird kid. Not funny, you know, from a comical, but who is that guy over there, you know? He didn't have a lot of friends, to be quite honest with you. A lot of people, and they made fun of his name, you know, Sylvester. So let's get rid of Sylvester. We know you don't appreciate being mocked and tormented. So we're going to give you a name that denotes power, prestige, individuality, and a hero complex. We're going to call you Pinky. Ahora parece una broma, pero el nombre provino de un popular cepillo de cabello, el cepillo Binky, y de alguna forma así se quedó. Durante casi toda la escuela primaria, Sylvester fue llamado Binky hasta que sus compañeros inventaron una rima antipática. Some of the kids started calling him Stinky. So he did not like that name. He said, don't call me Binky anymore, because, you know, people were calling him Stinky. So, but to me, he'll always be Binky. Sylvester deseaba desesperadamente mezclarse con el resto del grupo, así que decidió hacerse llamar Mike, algo que al menos le sonaba normal. Pero la familia Stallone nunca sería una familia normal. La personalidad de su madre era demasiado extravagante y el carácter de su padre muy volátil. I knew that his mom and dad did not have a real strong marriage. I was always being sent home early because of that, and Sly had a very tough upbringing. You know, he came from a home that there was a lot of turmoil going on in that house.
Stallone buscó una salida a ese caos y la encontró en las revistas de tiras cómicas de Super Chico. Vivía dentro de su fértil imaginación donde el bien siempre triunfaba sobre el mal. Se hizo un traje de Super Chico que usaba debajo de su ropa para ir a la escuela y una vez saltó del techo para aprender a volar. He used to love superheroes when he was growing up, and I remember he told me he jumped off like a 25-foot building and broke his collarbone when he was a little kid because he wanted to be a superhero. En 1958, el difícil matrimonio de sus padres terminó en divorcio. La pubertad coincidió con su búsqueda por un modelo a quien imitar y Stallone encontró uno más grande que la vida misma. When I saw Steve Reeves take on the Roman army and lash those two chains around those columns and that extraordinary pull, it literally was a life-altering experience. The next day, I went to a junkyard and started lifting car parts, you know, not big ones like horns and wheels, okay? Tomó la decisión de ser como Steve Reeves. El niño vulnerable que había sido el blanco de bromas y burlas desarrollaría unos músculos que serían su armadura protectora. Su madre Jackie había abierto un gimnasio llamado Barbella. Se mudó a Filadelfia después del divorcio y compartía la custodia de los niños con el padre. And it seemed to me that he was a little scared of his father. I learned later that he was in fact afraid of him, and he was somewhat like Marlon Brando in The Godfather. I mean, he was a very soft-spoken gentleman, but he had that air about him that if you crossed this guy, you know, he could hurt you. Jackie se casó con Tony Filitti, dueño de una fábrica de pizza congelada, y pronto los chicos tuvieron una hermanita llamada Tony Ann. Sylvester cada vez se hacía más grande y más fuerte, y los 4 años de diferencia con su hermano se convirtieron en un problema. He'd pick him up and turn him upside down, put him in an umbrella stand, or else he would stick him in a clothes hamper or hang him in a clothes closet. And a lot of times he would take his sneakers off and tie the laces together. He'd throw them up on the telephone wires in such a way he wouldn't be able to get them down. Stallone se estaba convirtiendo en un delincuente juvenil. Sus calificaciones eran tan malas que no se esperaba que tuviera un gran futuro, mucho menos un futuro como escritor de cine. Cambió de escuela 14 veces en 11 años, incluyendo una estricta academia militar en Maryland. Como último recurso, su madre enroló al chico de 16 años en una escuela interna para jóvenes con problemas, Devereux Manor Hall, y la atención especial de esa escuela le dio un vuelco a su vida. En Devereux, el adolescente musculoso comenzó a sobresalir en los deportes y también comenzó a trabajar con una terapeuta de lenguaje. No pasó mucho tiempo para que sus calificaciones mejoraran, al igual que su autoestima. Stallone se ganó una beca para estudiar en la exclusiva Universidad Americana en Suiza. Ubicada en los Alpes, era una universidad pequeña de unos 200 estudiantes. Siendo siempre un estudiante poco serio, la reputación de Stallone se afirmaba en lo que hacía fuera de clase. Well, it was a college, so we did a lot of drinking, but we were up in the Alps, so we were skiing, we were hiking, there was a lot of mountain climbing going on. El chico inseguro, apodado Binky, se había convertido en Michael Stallone, el hombre grande de la universidad. Se convirtió en el centro de más atención cuando fue el protagonista en la producción universitaria La muerte de un vendedor. I think that's where he first got the acting bug. He was very excited about what he was doing. He liked being in front of a lot of people, and he was very comfortable doing it. Stallone había descubierto 2 de las pasiones de toda su vida, la actuación y el atletismo. Viajó un poco por Europa, logrando escapar de la muerte en una lejana montaña en España, pero estaba ansioso de continuar con su vida. Regresó a Estados Unidos cuando el movimiento antibélico estaba en su apogeo. Con un permiso estudiantil que lo excusó de la conscripción, Stallone se enroló en la Universidad de Miami en 1967. Aún con la idea de ser actor, se inscribió en clases de improvisación dramática. Drooling, snorting, bruising, bumping into people, wild. The other people actually cleared away, and I'm watching them thinking, this guy's nuts, he's out of his mind, I love him. Ambos amigos compartían el amor por la escritura y juntos hicieron largas competencias en las que escribían hasta 48 horas seguidas. A Stallone también le preocupaba su mejoramiento personal. Sly had a slight lisp when I met him,
And he cured his speech impediment. And he would sit for hours, because we shared he lived in the closet of my apartment downstairs for a while. When he got thrown out of his apartment, he'd keep this reel-to-reel tape recorder, and he'd just read Walt Whitman over and over again. I Sing the Body Electric. I heard that poem over and over. I wanted to strangle him. He'd keep me up at night. Stallone entonces abandonó la universidad y se mudó a un hotel de $36 a la semana en Nueva York. Trabajó en algunas obras fuera de Broadway y tuvo una serie de diversos empleos para poder pagar el alquiler. Stallone limpió jaulas de leones en el zoológico de Central Park, vendió pescado en la tienda Doverdale y trabajó como acomodador en el Teatro Baronet, donde se enamoró de una hermosa compañera de trabajo llamada Sasha. Él y Sasha se mudaron a un apartamento en la avenida Lexington y por primera vez usaba su verdadero nombre, Sylvester, con el propósito de que lo ayudara a destacarse entre los demás. La mayoría de los agentes pensaban que solo lucía como otro tipo rudo. Un director famoso ni siquiera pensó que era suficiente bueno como para hacer de malo. And we see Woody Allen, and he glances at myself and this fellow named Tony, and he goes, "Sorry, you're not intimidating enough." I went, that's a first. Okay. Pero Stallone estaba decidido a convencer a Woody Allen de que tenía madera de asaltante. We bought some Vaseline and put it on her face and wiped it off so it had this shine. Then we put some Subway soot and messed ourselves up. So we tapped him on the shoulder and went, "Hook!" And went, "Oh, perfect. Got the job. Thank you." Era el año 1971 y el actor de 25 años apareció en la pantalla por primera vez en Bananas. Stallone estaba asistiendo a la clase de arte dramático de un amigo cuando fue descubierto por un director que estaba por hacer Los Amos de Flatbush, una película de 1950 sobre unos tipos rudos de Brooklyn. Frank, I don't want to get married. Really, I don't want to get married. Besides, you're too skinny to be prick. You're too skinny. Agregó mucho de su propio diálogo a la película. Interpretaba el papel de un tipo que utilizaba su descaro y audacia para esconder una naturaleza más vulnerable, una personalidad muy parecida a la suya. We spent a lot of time together on The Lords of Flatbush. It was like, you know, somebody would be looking at him in, you know, his black leather jacket. He'd go, "Hey, what is he looking at? You know, I'm going to eat him for breakfast." And I say, "Sly, probably that's not a great idea." La película tuvo un éxito moderado y cuando Henry Winkler llegó a ser un éxito como Fonzie en el programa de televisión Días Felices, usó a su amigo Sly como inspiración. It means you got two choices. In the very beginning, when I first got the Fonz, I would think to myself, "Oh, I wonder what Sly would do. What would Sly do here?" Don't ask. His persona helped me form the Fonz. To go places, I mean, man, to really go places, you gotta have imagination. Sylvester Stallone estaba destinado a ser alguien grande en Hollywood, pero no tenía idea de lo inclinado que sería el camino. En 1974, el chico de Hell's Kitchen empacó y se mudó a California. Todo estaba por cambiar, excepto para Sasha y su perro Butkus. El auto que conducían se averió al llegar a Hollywood. His car broke down on Sunset Boulevard. And he didn't know anybody else in town but me, so he called me up. He said, "Hey, I got a problem. My car just blew up." I said, "I'll be right there." Sly y Sasha se casaron y se mudaron a un apartamento cerca del Boulevard Hollywood. Stallone encontró trabajo en unas cuantas películas. Fue un gángster en Capone, un pistolero en Adiós, querida mía, con Robert Mitchum, y un asaltante inocente en Prisionero de la Segunda Avenida con Jack Lemmon. Finalmente fue escogido para actuar como uno de los buenos, un oficial de policía en la serie de televisión Kojak. En Historia Policial compartió la pantalla con otro tipo duro de la televisión, Chuck Connor. What are you staring at, Elmore? They actually call me Rocky. I really prefer that. The ID says Elmore. Elmore Quincy Cato. You think you can carry all that? Rocky, if you don't mind. Rocky ya era algo más que un proyecto para él. Stallone había estado pintando a ese personaje desde 1973. It was done with hands and a screwdriver, and I didn't know exactly where to go with Rocky, so I couldn't put it into words, so I tried to put it visually and try to get his countenance, his feeling, his musculature, and then work my way into being more verbal. Pero finalmente terminó la historia en 1975 cuando vio a Muhammad Ali acabar con un boxeador de segunda llamado Chuck Wepner.
Ya había logrado impresionar a unos cuantos productores de Hollywood con sus obras. We had an idea about doing a fight movie, and he said, I have a great fight movie. I think if we had told him we wanted to do a movie about pushing up daisies, he would have had a great pushing up daisies idea. Because he was pretty hungry in those days. He didn't have any money, and he lived in a small flat. It was tough on him. Se ofreció a escribir gratis la historia si le daban el papel protagónico. Fue una propuesta audaz para un actor desempleado, pero los productores estuvieron de acuerdo. Trabajaba 24 horas al día en su apartamento de Hollywood escribiendo la clásica historia de una cenicienta con pantalones de boxeo. 3 días y medio después presentó un guión que les encantó a los productores. The financier, on the other hand, said they wanted us to get Burt Reynolds or Ryan O'Neal. They were kind of the two hot guys at the moment. And they said they would make the film, but not with Stallone. And they said, no. We said, wait a minute, that's not our understanding. We've got to make it with him. El estudio decidió hacerle una oferta al escritor desconocido que probablemente no rehusaría. Mucho dinero. Sasha estaba esperando un bebé y Sly estaba tan en bancarrota que estuvo a punto de vender a su querido Bud Cos para pagar la cuenta de la luz. El estudio le ofreció $360,000 para renunciar a la historia. Sly y Sasha rechazaron el dinero, arriesgando así el futuro de la familia por una película. Hey, Bud Hey, Bud give me a kid. To keep you company when you run. Irónicamente, tenía que ser una mentalidad de indigente la que ideara una película como Rocky, el más indigente de todos. Hasta el propio equipo de filmación trataba al elenco como si fuera de segunda. Some of the various crew members on that set, they were kind of, maybe embarrassed, you know, who the hell, who are these people they were working with? And, during a take or people are putting something away or they're talking about other things, you know. And I remember Sylvester saying, but they don't know. Nobody knows what they're making here. He did. You know, he kept that belief. I want to get that! Stallone también debió luchar para que su historia no se hiciera pedazos. A los productores se les estaba acabando el dinero, aunque todavía faltaba filmar una de las escenas más importantes de la película. So the producer said, well, it's nice, but we don't have time to film it. You don't understand. It's the soul. It's the Achilles heel. It is the Cyclops' eye. It is something you can't do without. It's it, you know. I mean, who am I kidding? I ain't even in the guys' league. And he said, well, we just don't have any time. And now I'm so nervous. And I said, please, you gotta give me, you gotta let me have this one shot. He goes, okay, one take. And now my nerves are frayed. I'm on the line, and the character is supposed to be worn out and tired. Because I was nobody before. Don't say that. Oh, come on, Adrian, it's true. I was nobody. And I had like a pint of Boone's Farm wine that's like 89 cents, and it comes with Band-Aids because your liver is going to explode. You know what I mean? It comes with a doctor's address on the side. And I drank this and went, oh, okay, now I understand punchy. I'm right back into it. I'm dizzy. I'm feeling down and disoriented. So I went in, one take. You just can't do it. See, that bell rings and I'm still standing. For the first time in my life, see? That I weren't just another bum from the neighborhood. They cut, take. Next day, the producers came out. Sly, that's our favorite scene. I went, thank God. Rocky se estrenó en los teatros y fue un éxito total, lo que convirtió a Sylvester Stallone en una sensación mundial. Los críticos dijeron que era demasiado sentimental, pero la película de $1 millón produjo 160 millones en la taquilla y llegó a considerarse como un clásico. A la edad de 30 años, el chico de Hell's Kitchen de pronto era famoso, enormemente rico y estaba a punto de hacer historia en Hollywood. Rocky obtuvo 10 nominaciones al Oscar ese año, aunque compitió con duros contrincantes como Taxi Driver, Network y Todos los hombres del presidente. Llegó a ganar 3 premios, incluyendo el de mejor película. Rocky, Irwin, Winkler and Robert Chardoff, producers. En un gesto poco usual, el productor Irwin Winkler llamó al escenario a Sylvester Stallone para compartir con él ese momento de triunfo.
And to all the Rockies in the world, I love you. Thank you. Detrás del telón, Stallone se sentía dichoso y feliz. Sylvester, a great number of fans have asked me to ask you, if I met you, how you pronounce your last name. They say Stallone, Stallone, and Stallion. Which one do you prefer? Schwartz. Stallone. What do you call yourself, Stallone? Stallone. Con una película de peso completo a cuestas, Sylvester vio que Stallone ya era un contendiente en Hollywood. Sabía que podía recuperarse del fracaso, pero aún debía aprender si era capaz de lidiar con lo que el éxito le deparaba. Era 1977 y Sylvester Stallone estaba en la cima de Hollywood, pero le costaría permanecer allí. La fama abrumadora le dio un exceso de confianza en sí mismo. De pronto era solicitado en todas partes y su vida familiar comenzó a sufrir. Poco después de que Rocky ganara el Oscar como la mejor película, Sly actuó en la película Este, sobre un líder sindical. La película trataba sobre el ascenso y el ocaso de un líder sindical que se había vuelto poderoso y corrupto, uniendo a los sindicatos con el crimen organizado. Sly logró el papel y el departamento de maquillaje intentó hacer que luciera como de 30 años. La opinión de los críticos estaba dividida. La prensa del medio cinematográfico de Hollywood dijo que Stallone era dinámico y fuerte, pero también dijo que la película era grande, audaz y mala. Si esto apenas era un peldaño, Stallone no tuvo tiempo para darse cuenta, pues ya estaba en escena para su segunda gran película, Paradise Only. Where'd you want this houseboat again? Houseboat in Jersey. Houseboat in Jersey. Well, listen, wrestling could be your passport out of the city real soon. It's a growing sport. La historia se desarrollaba en Hell's Kitchen en 1946, el mismo año en que él había nacido. Sly escribió, dirigió y actuó en la película. And you better take a look at me, because I'm on my way uptown. It's uptown for Cosmo. El prolongado tiempo de trabajo en la filmación comenzó a afectar a su familia. Sly y su esposa Sasha se separaron y él comenzó un romance con su coprotagonista, Joyce Ingalls. The problem is, Bunch, it's just that nothing in my life is working right anymore. I don't mind a broken heart. Paradise Alley fue lo que más se acercó al corazón de Stallone desde Rocky y le dolieron las críticas negativas que la llamaron una mezcla sin sentido. Pero volvió a su fórmula ganadora y escribió la secuela de Rocky. I can get another job if I want it, you know. But do I want it? I mean, do I want to be doing something I ain't going to be happy doing? Plus, you know, we need the money now, Buckus. También volvió con su esposa Sasha en un intento de arreglar las cosas en el hogar. I was wondering if you wouldn't mind marrying me very much. What'd you say? If you wouldn't mind marrying me too much. Yes. I'd like to marry you. Adrian quedó encinta en la película y en la vida real también Sasha. Más tarde dio a luz a su segundo hijo, Sergio, un hermano para Sage. En la película, Rocky se enfrentaba al tipo de fama y fortuna instantánea que Stallone experimentaba en carne propia. Los críticos estaban encantados y Rocky II ganó $125 millones, lo que la convirtió en una de las secuelas más exitosas de la historia. He invented sequels. He invented the whole sequel business as we know it today. I mean, he laid the groundwork for another whole business, another whole part of the industry that didn't exist prior to that. En cuanto a su carrera, las cosas volvían a la normalidad, pero en su vida privada Stallone se enfrentaba a un caos emocional. Él y Sasha se habían separado otra vez. Ella entabló una demanda de divorcio, mientras que él figuraba en las primeras planas con la actriz rubia Susan Anton. Entretanto, Stallone sentía que no iba a ningún lado con sus dos próximas películas, Halcón Nocturno y la película de guerra Victoria. When I was born, he was never there. You know, he was always working. He never had time to spend with his kids. You know, we'd have to go see him on the set. Stallone extrañaba a su familia. Pronto su matrimonio inestable con Sasha volvería a las andadas. Su apariencia comenzó a cambiar.
Stallone esculpió su cuerpo y se sometió a cirugía para mejorar su ojo caído. Para cuando volvió a interpretar a Rocky, parecía más un ídolo de la pantalla grande que un boxeador. He weighs in at a trim 201 pounds, Rocky Balboa. Stallone había sido criticado por presentar el boxeo como algo demasiado brutal, pero él pensaba que el realismo era un elemento importante y esta vez tampoco cambió su enfoque. I would try it two ways. One, going all the way to the end, but dipping out when we get back to real time. Rocky III hizo historia una vez más en Hollywood. No se esperaba que las secuelas fueran mejores que las originales, pero esta lo fue, y produjo casi $200 millones en todo el mundo. Otras estrellas estaban muy pendientes de esto. I thought Rocky III had this kind of fresh life to it, and I felt that he knew he was the master of making a sequel work. John Travolta escogió a Stallone para escribir y dirigir su secuela del clásico de la música disco Fiebre del sábado por la noche, llamada Sobreviviendo. Sly agregó su toque usual al escribir acerca de experiencias que le habían tocado vivir, como haber sido tan pobre que debía lavar su ropa en la ducha. Sly puso tanto de sí mismo en el guión que finalmente se incluyó en la película. Yeah, I mean, it's a very popular thing, and I remember the audiences going nuts over it when we bumped into each other. That was his idea. The audience loved it. They screamed when he was on. El estreno de Sobreviviendo fue para recabar fondos para la investigación sobre el autismo. Fue allí cuando se hizo pública la devastadora tragedia personal de Stallone. Sergio, su hijo de 3 años, había sido diagnosticado autista. Well, when you find out your son is pretty much impaired for life and it comes out suddenly, there was, again, a sense of helplessness and then great wrath, anger, whatever you want to call it. I felt betrayed by God. And we all say, well, it's you know, God's will, and this is the way it should be, and we become stronger from it. I don't believe that. I think you become weaker from it. I think your life is shattered, and I don't understand what the lesson is. Finalmente, el matrimonio de 11 años de Stallone se vino abajo por la presión. Decidieron divorciarse y Sasha recibió una pensión alimentaria para sus hijos y un arreglo de $32 millones. Sly ya estaba concibiendo al personaje más controversial y violento de toda su carrera. Just these first 3 or 4 rounds. This is a dummy, right? Yeah. That makes 2 of us. En la década de los 80, por primera vez Stallone se inventó a sí mismo como un héroe de acción con 3 películas de Rambo. John Rambo era un musculoso superhéroe del ejército que sobrevivió a innumerables enemigos y que hasta se las arregló para evadir diversas armas sofisticadas. We have 4 Russian MiG jets that will come whipping through this valley. The 4 planes at the same level? Las soluciones sencillas de Rambo a los problemas difíciles trascendieron las barreras del idioma y captó admiradores en todo el mundo, incluyendo a los políticos. And in the spirit of Rambo, let me tell you, we're gonna win this time. Pero la reacción hacia Rambo no fue totalmente positiva. El fallecido activista pacifista Jerry Robin fue uno de los que manifestó delante de los teatros en los años 80. I thought it was one of the worst movies I ever saw, and I'm pretty objective. And I really can't even think of one bit of redeeming social value in the movie. For people to think that it really is meant to be an honest evaluation of solutions to problems in the world today is a little ridiculous. No, if we can get back to, he says, isn't the war finally over for you for today? En 1982, First Blood fue el primer éxito taquillero de Stallone, además de Rocky. Irónicamente, cuando la estrella vio una de las primeras versiones de la película, pensó que había cometido un grave error. It was horrifying, and it was so dark that at times I wanted to go up and feel the screen if we were there. I mean, I know there's movement, I hear it, but I can't see it. It was that dark. It was a rainforest. So afterwards, I turned to Ron Meyer, my agent. Don't push it. He was almost on the floor, and
He goes, do you want to throw up first or should I do it? And I said, it's pretty bad. He goes, it's horrible. Después del pánico inicial, la película resultó ser un éxito. Let me come in and get you the hell out of there. They drew first blood, not me. Stallone ganó $3,5 millones con First Blood, pero las dos secuelas de Rambo le hicieron ganar más de 10 veces esa suma. $36 millones. La mayoría de las estrellas son afortunadas y crean una película de héroes, pero Stallone ya estaba vinculado a dos ídolos indiscutibles. Pero uno de sus héroes personales estaba a años luz de Rocky y de Rambo. Hey, Link, what are you drowning down there? You know, you got to imagine, this is a guy that was teaching himself a new word each day so he could understand Edgar Allan Poe. He knows everything about Poe's life. He's a fanatic about Edgar Allan Poe. And when I first met him, I thought, Rocky reading Poe. It's an interesting picture, you know. But he knows about his life, he knows about his death, he has a story about how he really died. Buscando otro escape creativo, Stallone comenzó a pintar. Exploró a sus dos otros yos, Rocky y Rambo. Rambo is trying to run from his inner self. He's running from his own demons. A very prominent part of Sly's personality is the dark side. People think of him as this glowing light of optimism. He's a sun rising, when actually a lot of what Sly is the sun setting and going down and keep going down. I mean, that's a lot in his artwork. You know, they're very strange, depraved, dysfunctional creatures in his work. Aunque oscuras, sus pinturas resultaron ser populares y llegaron a venderse por montos de más de 5 cifras. What's easiest for you, acting or painting? Painting is easier because you can always take the canvas and throw it away. The movie stays with you forever. Una de las películas que Stallone quizás deseaba que desapareciera era Rhinestone de 1984, en la que interpretó el papel de un taxista cantante con Dolly Parton. Rhinestone was a tremendous disappointment to him. It was somewhat of an experiment. It was taking him out of character. I think he did things that were somewhat shocking to people, to think that the same person who played Rocky and Rambo also played this character in Rhinestone. Stallone respondió a los fracasos fílmicos regresando a su viejo y verdadero campeón en Rocky IV. Esta vez Stallone destrozó a todo el sistema soviético. Para esta película contrató a su nueva novia, una actriz de 22 años llamada Brigitte Nielsen. You have this belief that you are better than us. You have this belief that this country is so very good. Brigitte había logrado presentarse a la estrella enviándole una provocativa foto de ella misma. Rocky IV resultó ser el Rocky más grande de todos al obtener más de $278 millones en todo el mundo. En 1985, Brigitte y Sly se casaron. Hicieron una película más, Cobra. Pero el tumultuoso matrimonio de Stallone se había vuelto un espectáculo de tabloides. Circulaban rumores sobre la infidelidad de Brigitte con parejas de ambos sexos. Aunque Brigitte y Sly negaron los rumores, se divorciaron en menos de 2 años. Herido por el fracaso de su segundo matrimonio, Stallone admitió que todo había sucedido demasiado rápido. Poco acostumbrado a andar solo por mucho tiempo, Stallone salió con una serie de mujeres hasta que conoció a una preciosa chica de 18 años llamada Jennifer Flyvin. Frente al público creaba tales tumultos que ni siquiera sus guardaespaldas podían controlar. Sly se dedicó al polo con pasión. También era el deporte favorito de su padre y jugaron uno contra el otro en un partido memorable. Stallone siempre había tenido una relación compleja con su padre y jugar polo parecía hacer surgir la rivalidad entre padre e hijo. Here comes Sylvester. Little contact with the opposing player. The first cheap shot and only cheap shot in the game was administered from my father to his son. Now, if that isn't biblical, If I really did what I did, you know, it's just a part of the game. Either you take it or you don't. I was expecting it. At least he didn't score the goal. That I couldn't live with. Más tarde, Sly dejaría el polo para jugar golf. The beauty of the sport is that I'm never unhappy because at the end of every game, I go, thank God I didn't choose this for a living. Se convirtió en golfista fanático, pero el héroe de la acción ya estaba comenzando a pagar un precio muy alto por haber hecho actuar a sus propios músculos. I broke my nose twice, collarbone, knuckles, hands, ankles. I broke my collarbone twice again. I've cracked my vertebrae, cheekbone, feet.
I might crack my patella. It sounds like a symphony of walnuts in the morning. Like... Castanets, anyone? Yeah, I'm getting brutal as it is. Sly regresó una vez más a Rocky en 1990. El largometraje de bajo presupuesto que había causado el nacimiento de una carrera ahora le obtuvo otros $30 millones en su versión final, donde su hijo hizo el papel del hijo de Rocky. I pierced my ear, and I put an earring with a chain, and he saw that chain hanging from my ear. It wasn't a good day for me, okay? What do you think? You knew me? You look like the daughter that I always wanted. What are you talking about? En 1991, Stallone unió sus fuerzas a dos otras superestrellas de Hollywood, Arnold Schwarzenegger y Bruce Willis, para fundar Planet Hollywood. La franquicia fue una brillante boda entre la publicidad y el comercio. He has an incredible sense of humor. I mean, he is just hilarious. He'll have you cry and laugh and telling you stories. Stallone intentó capitalizar su sentido del humor con las comedias Oscar y Alto, mi madre dispara. Pero el público no se reía. Así que en 1993 regresó al tipo de aventuras emocionantes que su público esperaba de él. Cliffhanger fue un éxito rotundo. It's himself. He was hanging out there in the middle of nowhere, hooked by some wires, climbing those mountains. I mean, it was pretty extraordinary. Dejó de experimentar y continuó dándole al público lo que deseaba con otra película de acción, El Demoledor, en la que la actriz secundaria era una desconocida aspirante a estrella llamada Sandra Bullock. Ain't she great? A real trooper. I hate that word. You know, a real pooper. That's great. Like, is that better? Ambos parecieron llevarse bien desde el principio y hasta se las arreglaron para meterse en líos entre las tomas. This dress was made out of little glass beads and by a jeweler, and it was a gorgeous dress. And there was a handbag that went along with it in the same material. And once again, it was late at night when Sly and I had obviously peaked on energy. And he goes, here, let's play your dress. So I sort of put my hands over my head and I posed as like the washboard. And he took the purse and he started rubbing it. And we were singing. And it cheered everyone up. But the next day, he comes up to me and goes, oh, I think we're a little bit of trouble. I said, why? He goes, because apparently this dress cost $30,000 to make. Great. And by him playing the dress and me being the instrument, we destroyed the bottom half of the dress. Like, you're gonna see the scratches on the bottom of these little glass pebbles, was my response. Stallone agregó otros $12 millones a sus ganancias con El Especialista, con Sharon Stone. Pero su vida amorosa estaba en problemas. Cuando otra mujer alegó que él era el padre de su hijo, Stallone terminó con Jennifer y decidió mantener al bebé. Pero cuando una prueba de sangre demostró que él no era el verdadero padre del niño, Jennifer ya había regresado a su carrera de modelaje. El juez había muerto antes de llegar a las salas de cine, pero él ya estaba ocupado trabajando en Asesinos con Antonio Banderas. Sly sabía que nunca podría escapar totalmente de los roles de acción, y Daylight fue un papel más que le impuso otro esfuerzo físico. Yeah, I think he's been typecast somewhat, but I'm not sure that's the worst thing that's ever happened. You know, I think he is a true action hero. En 1996, Stallone ya era una estrella de fama mundial. Ya habían pasado 2 décadas desde Rocky, y para celebrarlo emitió un timbre postal que circuló en 5 países. Fue un tributo sentimental a una estrella muy querida. La vida romántica de Sly estaba por cerrar su círculo. Se había vuelto a reunir con su amor de tanto tiempo, Jennifer Flavin, y en 1996 ella dio a luz a su hija, Sophia Rose. Pero un connotado cirujano del corazón diagnosticó que la niña tenía un mal que amenazaba su vida. She was in very severe heart failure and she was not growing. Stallone, que ya tenía un hijo autista, sintió el peso del dolor y de la responsabilidad. Tanto él como Jennifer permanecían las 24 horas en el hospital. Sylvester Stallone is, in private, is extraordinarily sensitive, which again you would not expect from the
the macho action hero type of personality that people have come to expect. Para el alivio de todos, Sofía se recuperó totalmente y para Stallone fue un renacimiento espiritual. It's one thing to have a child, which is a glorious miracle, then to have a child recover from death's door. It's like uber miracle, ultra miracle. And then, so I renewed my faith in man, in man's skill. It renewed my faith in modern day miracles. It renewed my faith in a lot of things. And it kind of, and then with Jennifer, it really took love to a new level, a plateau that I have never been before. So I have to thank that little Sophia Rose for that. Sylvester Stallone estaba decidido a volver a enfocar su vida y sabía exactamente por dónde comenzar. Sylvester, will you love her, comfort her? En la primavera de 1997, Sylvester Stallone había estado en la cima de su profesión durante 20 años y ahora estaba listo para marcar otro hito. Él y Jennifer Flavin contrajeron matrimonio. I will. Jennifer, you've taken Sylvester to be your husband. Will you love him? Para asegurarse de que fuera privado, Stallone deseaba una boda secreta y espontánea. I said, just have your wedding dress ready at all times. So she's walking around like 6 weeks with this dress in the bag. She says, today? No, not today. Today? No. I said, I'll let you know. Hizo los arreglos para que fuera una boda íntima como sacada de un cuento de hadas en el Palacio Blenheim, en las afueras de Londres, donde había nacido Winston Churchill. Pero como todo lo demás en la órbita de la superestrella, fue algo más que corriente. I'd like to thank finding the most treasured woman on earth, anyone who's just put up with me and persevered. A genius of the gender. Profesionalmente, Stallone estaba por partir en otra dirección. Engordó 20 kilos para actuar en una película dramática titulada Copland. I'm watching. I can see that. You got a crime rate here of about what? Lowest in northern New Jersey. En esta película no compartió la pantalla con escalofriantes efectos especiales, sino con Robert De Niro, uno de los actores más grandes de su generación. You came to me, to my town, with all these speeches, and you're talking to me about doing the right thing, and I'm doing the right thing. What's going on? What are you doing? That was like 2 weeks ago. 2 weeks ago. This one, he was doing another type of acting, a so-called more serious, quote-unquote, serious acting. No, listen to me. You're IA. That's why I came to you. You can do whatever you want. Remember you came to me and said, you want to be a cop? I'm being a cop now. I'm here. I'm asking you for some help. I need to do something. He was trying to do something else in Copland, and I thought he was pretty good, and more than pretty good. Era un acto delicado de equilibrismo. Stallone sabía que él era un valioso medio publicitario. Su nombre sobre el de una película de acción garantizaría millones, pero después de 25 años en el mundo del espectáculo quería volver atrás. In the best of worlds would be to do the things that are expected, and then to do something that is knowingly going to meet with a little skepticism, but it's not a financial risk of sorts, and you're not putting anyone else on the limb. You're not insisting on doing something that is going to cause the studio embarrassment and any kind of financial loss. So to go from big, small, big, small, big, small, that would be the ultimate, and that's what I'm trying to accomplish. I mean, Sylvester does those kind of movies. We understand that. That's okay. Estaba comenzando a demostrar un refrescante sentido de humildad y de humor. Aparentemente era un hombre que lo tenía todo: dinero, amor y una segunda oportunidad de ser padre. Stallone no puede viajar a ningún lado del mundo sin ser reconocido. Ha adquirido una longevidad y una popularidad que pocas estrellas podrán igualar. I thought, okay, we'll go in, say hello to the people, whatever. My God, but I didn't expect that.
El reto ahora será mantener su vialidad comercial mientras intenta lograr lo que espera de sí mismo. Wouldn't it be great to be without secrets at the end of one's life? To be secretless. There is no mystery. You've done it, you've conquered it, you've seen it, and you can go to your grave saying, next. En la película Bananas de Woody Allen, Sylvester Stallone tuvo un papel menor de malhechor callejero de poca importancia. Pero cuando él escribió sus propios guiones, logró crear un gran personaje con un gran corazón que tocó a personas de todo tipo y tamaño en todo el mundo. Para Biografía, soy Jack Perkins.